tengo un tremendo aprecio. De igual manera, doctor. Bueno, doctores, colegas, amigos, todos que estamos aquí reunidos, nuevamente agradecerle, doctor Celis, por esta visita virtual, allá desde Arequipa, para tocar un tema de cierto interés, que en realidad no es un tema novedoso, ¿no? Que viene y creo que se ha agudizado más en los últimos años, pero si uno ve los antecedentes, estos se pueden encontrar en el mismo diseño de la Constitución del 79, ¿no? Si es que no es hasta más atrás. En esta ocasión, como lo hicimos en la sesión pasada con el doctor Jean Paul Tawada, vamos a mantener esta dinámica en el sentido de que, bueno, voy a dar unas palabras iniciales y seguidamente Edgar, ¿no? Que es asociado también del instituto, va a continuar con la dirección del conversatorio de este encuentro académico. Asimismo, continuando con las novedades, se va a compartir luego el canal oficial de WhatsApp que se ha habilitado por parte del instituto para que todos puedan estar informados oportunamente de las actividades que venimos realizando y de este modo ir también teniendo mayores interacciones con relación a las iniciativas que cualquiera de ustedes también pueda promover. Sin más, doctor Celis, nuevamente agradecerle por su compañía virtual y damos pues por iniciada este conversatorio, cediéndole la palabra a Edgar. Muchas gracias, estimado José Luis. Muchas gracias. Saludar cordialmente al doctor Francisco Celis Mendoza Ayman y, como no, a los miembros presentes, tanto del instituto como invitados, quienes están conectados en la plataforma Zoom, y también a aquellos que se encuentran con nosotros en nuestras oficinas. Sin duda alguna, José Luis, no es un tema nuevo. Parece ser que el mito de Sísifo vuelve otra vez, el mito del eterno retorno, pero este aspecto, este tópico, resulta sin duda discutible, debatible y opinable. A propósito de las actividades del INSIP, por supuesto, el doctor Celis, con esta craneoteca profusa y bastante dinámica, brindó una pauta o una nota en Facebook que dice textualmente: sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 32.130, la policía dirige, el Ministerio Público corrige. Un título o un rótulo llamativo, pero sobre todo materia que va a generar debate, un tema propio de una ciencia procesal penal, por supuesto. Es difícil presentar al doctor Celis Mendoza Ayma por su prolífica carrera. Arequipeño de excelencia de la Ciudad Blanca, tierra de Mariano Melgar, de Vargas Llosa, y por supuesto en la línea jurídica de José Luis Bustamante Rivero, que en su momento, si la memoria no me es ingrata, tuvo el habeas corpus donde Domingo García Rada, en Memorias de un juez, menciona del voto singular, frente y en contra de Odría. Esta línea de las Memorias de un juez me hace recordar bastante la labor garantista del profesor Celis Mendoza Ayma, quien por supuesto está como profesor en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. El doctor Celis Mendoza Ayma cuenta con distintos libros y producciones académicas, como también resaltaría su dirección en el Instituto Eugenio Raúl Zaffaroni. Muy bien, doctor, estimado doctor, quisiera señalar la siguiente frase de Michel Foucault, que dice: en la voluntad del saber, que donde hay poder, hay resistencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué lo engarzo en el tópico de la dirección de la investigación? Brindar facultades investigativas bajo el uso de la palabra, y si ésta sea a su vez normativizado, resulta materialmente en acoplar un tipo de poder. Y este poder no es que se tenga, sino que se ejerza y se legitima. Es así, estimados miembros, vamos a tratar sobre el Tribunal Constitucional, que declaró infundada la demanda inconstitucional con la Ley 32.130 y otros
la conducción de la investigación preliminar, la cual estará a cargo de la PNP con la conducción jurídica del Ministerio Público. El doctor Celis Mendoza nos va a ilustrar en diversos aspectos y aristas en la materia. Muchísimas gracias, doctor Celis Mendoza, un gusto escucharlo. Muchas gracias, estimados doctores. Saludos al doctor Arsenio Oret, guía de la difusión del conocimiento penal y procesal penal, y definitivamente siempre rodeado de personas de gran valía en el desarrollo del pensamiento jurídico, especialmente el pensamiento procesal. Estar ante un público tan calificado como el que se rodea el INCID, me obliga a hacer una presentación, darles un perfil de la forma como abordo los temas. Hay una frase que refiere que la práctica es el criterio de verdad, y lo asumo, pero esto para más o menos ver que mi punto de abordaje no es desde la perspectiva constitucional, sino desde la práctica procesal. Acá tenemos jóvenes colegas y también colegas de viejo trajín, es- quienes hemos desarrollado actividad de defensa con el viejo Código de Procedimientos Penales, con la elaboración del atestado a cargo de la policía, y conocemos ciertamente cómo en ese contexto pues se desarrolla todo esto que una criminología cautelar lo denomina un proceso de criminalización secundaria. Es decir, mi punto de abordaje es así, práctico, y desde este objeto de estudio de la criminología cautelar. Esto es la criminalización secundaria. Pero esto no es solamente conceptual. A veces cuando se habla de ese proceso selectivo de criminalización secundaria, pareciera que estuviéramos buscando algunos conceptos o definiciones exóticas. No, esto se sufre, se llora, se sangra, ¿no? Y esto lo vamos a ver, claro está, cuando pues con el viejo Código de Procedimientos Penales, el documento central, cabeza de proceso, era el atestado policial. Y el atestado policial era un documento enteramente a cargo de la Policía Nacional. Es decir, ese proceso de criminalización secundaria era un poder absoluto a cargo del Ministerio Público, perdón, de la policía. Y pues, como siempre se hace referencia, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es que es evidente que en un escenario de ejercicio fuerte de poder, la, el tema de desbordar los límites de garantía, pues no es una tentación permanente, sino es una pulsión permanente. Y pues las personas las personas vulnerables, las personas de determinadas características, las personas que provienen de sectores marginales en todo sentido, son, pues, y no por palabra, el clientelaje, por excelencia de esa maquinaria de selección. Y no es especulativo tampoco hacer referencia, pues, a datos estadísticos para verificar cuáles son las características de la población penitenciaria. Y nos vamos a percatar que en efecto corresponde a un determinado segmento de la población, y eso no es casual. Ese proceso de criminalización secundaria, con matices más intensos, antes con el Código de Procedimientos Penales, con otro tipo de matices, cuando la dirección, conducción de la audiencia pasó al Ministerio Público, ha sido una constante. Es decir, no con esto que pretendemos de alguna manera referir que una vez que el Ministerio Público se hizo cargo de la conducción y dirección de la audiencia, de la investigación operativa, incluso de la investigación, pues se endulcoró o fue pletórico de garantías. No, su producto lo tenemos siempre en los penales. Es el mismo producto, lo cierto es de que solamente hubo una suerte de cambio de vestimenta. Bien, pero regresemos a este objeto de abordaje que viene a ser la criminalización secundaria, que a veces los jóvenes abogados tal vez no lo han sufrido, y así con mayúsculas no lo han sufrido en su real dimensión, ¿no? Las décadas pasadas no solamente se afrontaba temas de tensión política, de violencia subversiva, sino que la respuesta estatal también fue bastante violenta. De hecho, los procesos que el Estado peruano afronta
afronta, ¿cierto? Y la judicialización de muchos procesos en la actual Corte Superior Nacional vienen a ser una evidencia de esa forma violenta como se dirigía el ejercicio del poder en ese tiempo. La policía, la DIRCOTE o DICOTE en esos tiempos, pues tenía un poder absoluto en la captura de pues, personas que estarían vinculadas, o no estarían tal vez, pues a organizaciones terroristas o subversivas. Y ese ejercicio de poder que se realizaba a nivel de la policía era intenso, bastante fuerte. Las referencias a torturas policíacas, las referencias a violaciones de domicilio, las referencias a diferentes formas de afectación de derechos fundamentales de los imputados, tienen evidencia actual en los procesos que se tiene en la Corte Superior Nacional, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo que pues estamos inventando, sino describiendo una realidad y quienes en alguna oportunidad como abogados defensores ejercimos pues, defensa de algunos procesados, podemos dar testimonio de cómo se materializaba ese proceso de criminalización secundaria. Pero no nos quedamos solamente en este tema del proceso de criminalización secundaria, donde obviamente quienes no podían de alguna manera contener cualquiera sea el medio que emplearía esa demoledora, esa máquina que absorbía a los menos vulnerables, sino que acá hay un tema bastante fuerte. El atestado, todos conocemos, tenía dos partes. Una donde se desarrollaban los actos de investigación, ¿correcto? Plasmadas en actas. Y luego el documento, que venía a ser una síntesis, ¿cierto? Con un informe de lo que correspondía a los actos de investigación, y que se plasmaban luego en las conclusiones del atestado. Tal era el poder que tenía la policía y esto pues los colegas que ya del viejo trajín lo saben, ¿no? Es que las conclusiones que aparecían en el atestado eran recogidas por la fiscalía para que sea el núcleo de la formalización de la denuncia. Es decir, las conclusiones eran determinantes. Esto lo digo ya no solamente como en el ejercicio de la abogacía, sino que desde 1999 ejerzo la judicatura pues como juez especializado de un juzgado, pues lo que teníamos era siempre la recepción de una formalización de denuncia que de una elemental comparación apreciamos que los fundamentos de esa formalización de la denuncia recogía textualmente las conclusiones del atestado policial, solamente que lo aderezaba o lo etiquetaba con alguna calificación jurídica tal vez más próxima, pero en lo general siempre pues se mantenía la propia calificación jurídica. Es decir, a nivel policial se determinaba pues quién era cómplice, quién era autor, contra qué persona debería seguirse, es decir, había una suerte de direccionamiento clarísimo de esos atestados. Y esto era una constatación. Nosotros hemos tenemos un integrante del INCIP, el doctor Oreste Segarra Ceballos, que ha sido presidente también del INCIP, y en una oportunidad recuerdo que hacía referencia que en su actividad como juez supremo advertía que la atención primaba sobre el atestado policial, un poco dando pues bastante atención a la inmediación o inmediatez con la que se recogía esa información. Es decir, se asumía que esa información era mucho más valiosa que la que luego se actuaba a nivel de la instrucción. Nosotros los jueces especializados aperturamos la instrucción y resulta que pues, reiterábamos muchas veces los actos ya realizados por la policía. Y era una suerte de una investigación ritualizada, porque a lo mucho lo que se tenía era una suerte de ratificación de formato, declaraciones de testigos, pero frente al secretario, y las únicas diligencias que llevaba adelante los jueces, que llevamos adelante, era recibir la instrucción del imputado, o en su caso, una confrontación. Es decir, ya el peso gravitaba como consecuencia de esta fase fuerte del proceso de criminalización secundaria en la policía. La policía era la que básicamente establecía los puntos fundamentales, clave, conclusiones, para efectos de determinar el sentido del proceso que teníamos pues con nosotros como jueces especializados. Si el señor fiscal lo único que hacía era recoger las conclusiones de la policía. Si los jueces aperturábamos instrucción, ¿cierto?
ya con exigencia de la motivación escrita, recogiendo también las mismas conclusiones, pero como fundamento que correspondería a la imputación del hecho público. Luego se llevaba adelante una instrucción, ¿cierto? Que no era sino una investigación ritualizada, y al finalizar, pues se remitía lo instruido, ¿cierto? Una suerte de formato de investigación, pero que en realidad solamente venía a reproducir lo que decía, se había hecho a nivel de la investigación policial, y se remitía al Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo único que hacía era recoger nuevamente los fundamentos de su formalización de denuncia, señalar los folios que correspondían a algunas actuaciones ante el juez instructor y nada más, y se acusaba. Y los jueces tenían 15 días en los procesos sumarios para expedir sentencia. Y en los procesos ordinarios, pues nuevamente recoger las conclusiones del atestado que aparecían en la formalización de la denuncia, que aparecían en el auto apertorio y que luego aparecían en el informe policial, perdón, en el informe fiscal, que luego daban lugar a la acusación, ¿cierto? Si hablamos del juicio ordinario, que era el objeto del debate en el proceso, en el juicio ordinario. Y cuando se interponía un recurso de nulidad, si se había expedido una sentencia, los jueces supremos, en lugar de revisar, bueno, tampoco tenían por qué revisar, porque obviamente esa información a nivel jurisdiccional no importaba mucho, regresaban a ver lo que aparecía en el atestado policial. Bien, es decir, esa forma de expresión de la criminalización secundaria es un dato histórico y se ha sufrido, se ha llorado, se ha sangrado con ese atestado policial, y eso era precisamente lo que se pretendía corregir con el nuevo modelo procesal, es decir, que sea una autoridad civil la que pues, conduzca y también pues, pueda investigar operativamente, o en todo caso la policía simplemente, no simplemente, sino desarrolle una labor de pesquisa, pero bajo la dirección, así es, y directa, ¿cierto? Y de control fuerte del Ministerio Público. Pero acá es donde comienzan los primeros problemas. La segunda parte de este tema era que cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal, en la perspectiva de, pues, de que se iba a dar fuerza a la atribución que tenía el Ministerio Público de conducir y controlar la investigación, conforme lo señala el artículo 151 de la Constitución, se consideraba que eso se iba a, pues, a procesar de una manera, pues, conforme a esa política estatal de implementación del nuevo Código Procesal. Y acá tampoco voy a decir nada nuevo, cuando resulta que en los distritos judiciales donde se comenzó a implementar, pues se generó una fuerte tensión entre el Ministerio Público y la policía. Esto también es un dato de la realidad. Las tensiones que eran, fueron de tal dimensión que, pues, en algunos casos, la policía no quería, pues, realizar los actos de investigación que disponía el Ministerio Público. Y en algunos casos, algunos señores fiscales, esto les digo porque me consta, algunos señores fiscales, cuando se tenía algún caso delicado, pues no disponía que sea la policía quien realice la investigación por el temor de que podría existir alguna suerte de corrupción, de tal manera que se atiborraban de carpetas y la investigación lo realizaba, entre comillas, el Ministerio Público, nada más. Y la policía obviamente cuestionaba el hecho de que solamente les derivaban casos que no tenían mucha trascendencia. La tensión se generó desde un primer momento. ¿Quién manda a quién? Recuerdo que era un término con el que se pretendía, se realizó una conferencia incluso en la ciudad de Arequipa cuando se generó esa tensión. El reclamo de poder, de ese poder de criminalización secundaria, ha sido permanente. Los pronunciamientos de la policía ha sido permanente, obviamente para rescatar nuevamente esa cuota de poder, porque es un verdadero poder criminalizar secundariamente, es un dato histórico. Es suficiente ver los titulares de los diarios de esos tiempos para ver cuáles eran los pronunciamientos de los altos mandos en el sentido, ¿cierto?, de tratar de recuperar ese poder de criminalizar secundariamente. Y esa tensión fue permanente. ¿Quién manda a quién? ¿No? Pero seguíamos en ese plano de la criminalización secundaria, ¿correcto? Este es un segundo dato bastante importante que estoy señalando. Siempre desde la perspectiva de ver ese proceso de criminalización secundaria como el ser, una perspectiva desde el ser, de lo que se hace, se hizo y se está haciendo. Es decir, cómo se procesaba
cómo se seleccionaba, cómo se sentenciaba, cómo se condenaba a determinadas personas. Pero Ferrajoli es bastante claro cuando hace referencia a que hay necesidad de este diagnóstico del ser, que nosotros denominamos proceso de criminalización secundaria, sobre todo en la línea del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, pero es necesario ver más bien ese deber ser procesal, porque el deber ser procesal desde la Constitución marca algunos estándares y el problema es no asumir una actitud escéptica entre referir, oiga, el deber ser del proceso, de un proceso penal constitucionalizado señala estos estándares, pero como el ser, la acción secundaria se da de otra manera, entonces simplemente nos desentendemos y comenzamos de pronto a difundir pues algunos contenidos llenos de escepticismo y negatividad. Ese no es nuestro caso, lo digo desde ahora, porque precisamente una propuesta fuerte del maestro Luis Ferrajoli es decir, que el asumir una concepción garantista es tratar de acortar esa brecha entre el ser y el deber ser. Ese ser de la criminalización secundaria con el deber ser. Y ese es el esfuerzo que realizamos, creo, todas las personas que comprometemos el hacer de justicia, por lo menos tratando de ajustarse a esos estándares de un proceso penal constitucional, de un proceso penal garantista. De ahí que esa es la propuesta. ¿Por qué digo esto? Hago referencia a este tema. Es verdad, el título que hizo referencia mi distinguido colega al momento de presentar, proyecté una reflexión a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta ley 32.1305, perdón, 32.1305, perdón, hemos estado ya en una maratón del Poder Judicial y estamos un poco agotados, pero bueno, les hacía referencia a que el título es profesamente provocador, porque decíamos, la policía dirige, el Ministerio Público corrige, porque una vez expedida la sentencia del Tribunal Constitucional, apreciamos nosotros la difusión de algunos juristas constitucionalistas y de buena formación, de muy buena voluntad, que saludaban esta sentencia, saludaban en el sentido de que se había logrado, sobre la base del principio de la unidad de la Constitución, el principio de corrección funcional y de concordancia práctica, equilibrar, ¿cierto?, las funciones que correspondían tanto a la policía como al Ministerio Público. Y esto ciertamente generó desde varios ámbitos, desde los constitucionalistas, en señalar que esta es una sentencia bastante loable y que era una sentencia que superaba esa tensión que se había generado, que se generó a propósito de esta ley 32.000, perdón, 300, disculpen el número, 32.1305. Bien, entonces fue frente a esa postura que, mirando desde la práctica, que consideramos nosotros que esto no era así, que una cosa es lo conceptual, ¿cierto? Y se puede desarrollar muy interesantes argumentos, una retórica argumentativa muy interesante, pero que sin embargo solamente esa suerte de declarar infundada este proceso de inconstitucionalidad daba lugar a que se aperturase escenarios donde de alguna manera, antes de esta ley, se permitía que el Ministerio Público puede ingerir y controlar directamente la investigación desde un primer momento. Entonces, lo cierto es que como consecuencia de esta sentencia, al acotar, al referir que el Ministerio Público tiene, y nadie lo va a negar, tiene la conducción jurídica desde el inicio, que es la policía quien tiene la investigación operativa, aparentemente esto es inocuo, aparentemente se está superando los problemas, claro, conceptualmente sí, conforme a los estándares de un proceso constitucionalizado, claro que sí, pero el problema es evaluar esto desde la realidad. He ahí el problema. Si ya la policía es la que tiene que desarrollar esas investigaciones, esa investigación preliminar, en un contexto donde el Ministerio Público solo puede realizar la conducción jurídica y que la investigación es operativa, el problema es en ese plano. Es decir, cuando la policía realiza ese tipo de investigación preliminar, sin un control directo en ese momento del Ministerio Público, ese es el escenario donde comienza
ese proceso de criminalización secundaria, ¿no? Y pues es suficiente recordar los datos de la realidad que hice referencia hace un buen rato con relación a la forma como el poder policial se va ejerciendo en ese plan. Lo que pasa es que ahora, como se tiene este ropaje de constitucionalidad, es- aparentemente, pues con ello ya se habría resuelto el problema. Pero esto no es así. No es así. Si nosotros estaríamos hablando, si estaríamos considerando de que ciertamente todo el sistema de justicia se mueve de manera estandarizada, que cada uno de ellos cumple sus roles conforme lo dice la Constitución, ajenos al ejercicio práctico de poder, entonces sí podríamos decir, ah, bueno, esa sentencia sí es pues una forma muy, muy importante, muy constitucional de limitar los poderes. Y este tema podría haberse salvado de otra manera, ¿cierto? En el sentido de, pues, o ser más concretos, o en todo caso simplemente hacer referencia a la inconstitucionalidad, pero recurrir a veces a este control difuso y a través de ese control difuso que se reclama que deben hacer los jueces y ahora a través de este proceso de inconstitucionalidad hacer referencia a una interpretación conforme a la Constitución, yo creo que todos tenemos reparos. Porque la interpretación conforme a la Constitución que se reclama de los dispositivos, esa no es una lógica con la que actúa generalmente la policía. Claro, los procesalistas, los constitucionalistas, los abogados con una formación garantista dirán, pues, este dispositivo debe ser interpretado conforme a la Constitución de tal manera que con esto se marca claramente las atribuciones, los poderes que tiene la policía y el Ministerio Público. Y parece interesante, parece muy interesante, pero el problema es verlo en la práctica. Y en ese comentario que realicé hacía referencia a algo que también se evidencia todos los días, para ver, por ejemplo, esta figura del control de identidad, ¿no? Si nosotros apreciamos dónde está ubicado este artículo 205 que regula el control de identidad, está pues en la búsqueda de pruebas, ¿cierto? Y limitación de derechos. Es decir, se entiende, y bajo el contexto de ese mismo dispositivo, que el control de identidad solamente puede realizarse, ¿cierto? En un contexto de prevención de la comisión de un delito, ¿cierto? O de investigación. Y la interpretación sistemática obliga a que ese dispositivo tenga que ser interpretado con ese contenido. De hecho, esa es la línea que ya marcó el Tribunal Constitucional en su momento y también la línea que ha establecido la Corte Suprema. Pero preguntémonos nosotros si ese es el formato o si ese es el paradigma que tienen los señores policías. Y esto no es así, pues, porque cualquier persona que está transitando es intervenido por un policía y si de pronto se genera una cierta relación tensa por una mala intervención de la policía o en su caso un ciudadano que conoce sus derechos, bueno, inmediatamente, control de identidad. Oiga, señor, está usted haciendo mal, porque el control de identidad solamente procede en este contexto. No, señor, usted no va a saber más que yo soy policía y me da sus documentos o en todo caso lo conduzco a la policía. Esa es la forma como se interpreta, es la forma como policialmente se interpreta. Si estamos poniendo como ejemplo solamente ese dispositivo porque así se han empoderado los señores policías, porque así sus instructores les han dicho que pueden realizar el control de identidad fuera de esos contextos que hemos indicado, ahora veamos cómo se va a interpretar esa investigación preliminar a cargo de la policía. Es que no tenemos que ser pitonizos para ver cómo se va a realizar esa interpretación. Así que no digo inocente, ¿no? Sino esa, esa neutralidad conceptual de decir, no, señores, esto tiene que ser interpretado conforme a la Constitución, los dispositivos que han sido modificados, de tal manera que en este caso lo que vamos a tener es una labor armónica entre el Ministerio Público y la policía. No, eso no se va a dar, no se va a dar porque el ejercicio del poder es fuerte, el ejercicio de poder siempre desborda los límites formales, el ejercicio de poder pues va marcando, ¿cierto?, el derrotero de ese proceso selectivo y el Ministerio Público obviamente va a quedar solamente como un conductor o un corrector de algunos excesos de los que se detectan que se habrían realizado. En realidad es un retroceso. Ya lo advertía el maestro San Martín Castro, que estamos en un contexto de policialización del proceso penal. Y esto tenemos que alertarlo, porque si ya, de hecho, pues el proceso penal en sí, pues está, en algunos casos, como lo plantea el profesor del Río Labarte, es un fracaso,
pues ahora, independientemente de haberse generado etapas burocráticas como la etapa intermedia y todos los problemas que se presenta con ese auto de saneamiento que viene a ser simplemente una suerte de aduana burocrática que no controla nada y juicios orales interminables, pues si ya tenemos eso, incluso ahora regresamos a una suerte de policialización del proceso. ¿Qué queda del proceso? ¿Qué queda del proceso? Entonces, esto obliga a asumir, ¿cierto? Una perspectiva crítica y no por una cuestión simplemente de un prurito, de ser crítico frente a esta sentencia, sino porque los datos de la realidad hacen, pues, permiten constatar este tema, ¿no? Y aún, si es que podemos poner más ejemplos incluso, en la etapa crítica de la pandemia, cuando la policía realizaba las intervenciones in situ, personales, por su propia actividad, y el Ministerio Público realizaba una suerte de control a través de pues, el Meet o a través de una videollamada, es suficiente, ¿cierto? Y seguramente muchos de los colegas saben, de presentarse esas vejaciones, esas violaciones de derechos que se producían dentro de la institución policial. Han sido varios los casos, ¿cierto? Es decir, comunicarse por vía telefónica o comunicarse por una videollamada, cuando en el escenario de la institución se están produciendo los abusos, pues eso no es control, eso no es control. Y si de pronto así se pretende realizar un control jurídico, vamos a estar con serios problemas. Sin embargo, me parece que no todo está perdido desde el momento bueno, este proceso de criminalización secundaria que se iniciaría seguramente con los detenidos en flagrancia, pues lo bueno es que con esta ley que regula ahora la especialidad de los procesos de flagrancia, pues esto creo que por lo menos viene a ser una suerte de alivio en el sentido de que si hay una detención en flagrancia, bajo responsabilidad, el detenido en flagrancia tiene que ser remitido a la unidad de flagrancia, donde se tiene a la policía, donde se tiene al fiscal, donde se tiene al abogado defensor, donde se tiene a medicina legal y algunos peritos. Me parece que esa es una forma para acotar, para limitar este escenario tan negativo del retorno a ese proceso de criminalización secundaria a cargo solamente de la policía. Creo que se tendría que optimizar en un conversatorio que tuvimos con el doctor Tawada Pilco, justamente conversamos sobre ese tema, que si no se pues, ajusta este tema, puede pasar desapercibido, en el sentido de que ahora con esta optimización del proceso por flagrancia, detenido en flagrancia, inmediatamente, bajo responsabilidad, a la unidad de flagrancia. Y es en ese contexto, en la unidad de flagrancia, donde sí se puede realizar ese control. El problema era que, pues, relataba el doctor Taguada, que pues, en los planes pilotos que realizaron en el Porvenir, en Trujillo, el tema era de que por más que había la ley, simplemente como no era bajo responsabilidad, se detenían unas 20 personas y de ellas quizás llegaba uno a la unidad de flagrancia. ¿Y qué pasaban con las otras 19? ¿Qué había sucedido con las otras 19? Obviamente, en ese contexto de criminalización secundaria, se habían ido depurando en el camino, ¿no? Eso, con esta nueva ley de flagrancia, estimamos de que esta circunstancia de establecer una consecuencia de responsabilidad, podría de alguna manera pues, garantizar de que ese proceso de criminalización secundaria no sea tan crudo. Pero, ¿qué va a suceder en aquellos casos donde se realiza investigación preliminar, pero no haya detenido con flagrancia? Ese es el otro problema. Ese es el otro problema. Bien, entonces, como ven ustedes, estimados colegas, estas ideas pues un poco desorganizadas que les he propuesto son no interesadamente críticas, no escépticas, sino simplemente de alerta. Creo que no debemos en absoluto cejar en esta suerte de tratar de aproximar esa brecha entre este ser y este deber ser. Porque si es que nosotros simplemente asumimos, bueno, ya estamos en un estado, en una situación de policialización del proceso y nuevamente vamos a llegar al atestado, ahora sí disfrazado con el término de informe y listo, que las cosas sean así, creo que sería una actitud derrotista. Hacer derecho, ¿cierto? Desde una perspectiva constitucional es una labor sacrificada, eso lo sabe el doctor Arsenio Oré, eso lo saben los abogados que han litigado con el viejo modelo, saben que es una cuestión dura, es una cuestión de confrontación con el poder, ¿cierto? El ejercicio del poder bastante fuerte y solamente los juristas con el derecho, con las formas jurídicas, tratando de contener el ejercicio fuerte del poder. Muchas gracias, doctores.
Muchísimas gracias, doctor Celis, por su ponencia sumamente crítica y va a invitar ahora a la ronda de preguntas, comentarios y demás aspectos sustanciales para poder enriquecer el debate. Así pues, cedo el uso de la palabra a quien tenga bien, levante la mano, por favor, para que planteen sus preguntas en un plazo máximo de 3 minutos. Iniciamos con Marcelo Camargo, doctor Rafael Vega Yapapasta. Y también vale decir y damos a notar que quienes están conectados en la red por Zoom pueden levantar la mano para poder mantener en orden de prelación. Doctor Arsenio Guardia, muy bien. Entonces damos inicio. Señor Camargo, por favor. Bueno, en primer lugar, saludar la siempre impecable intervención del doctor Celis. Mi pregunta es muy puntual. Ha estado corriendo una narrativa que señala de que esta sentencia del Tribunal Constitucional le ha dado la razón a la policía. Yo entiendo que es una sentencia interpretativa y me gustaría saber cuáles son los alcances y cómo es que los operadores jurídicos de ahora en adelante tienen que aplicar a raíz de esta sentencia interpretativa. Vean, lo que sucede es que expedida esta sentencia, y bueno, uno de los juristas más destacados que tenemos, el doctor Pedro Grandés, hizo referencia justamente que era una sentencia interpretativa, ¿correcto? Pero lo asumía que era conforme a la Constitución. Era justamente frente al desencanto de considerar que esta sentencia interpretativa establecía algunas líneas, como los principios de concordancia práctica, de corrección funcional, que era lo que permitiría armonizar las atribuciones que correspondía a al Ministerio Público y a la policía. Pero en el discurso y en la argumentación es correcto, pero a ver, veamos, yo he puesto de ejemplo nada más el artículo 105. ¿Cómo se va a presentar esta situación en un caso específico, concreto, de a pie? ¿Cómo se va a presentar? Creemos ciertamente que el Ministerio Público va a conducir jurídicamente a la investigación o llegaremos nuevamente a a ese tema de recoger pues, las conclusiones del atestado policial y con ello pues, formalizar investigación preparatoria. En alguna oportunidad, si no me equivoco, en una entrevista que me realizó el doctor Camargo, se le hacía referencia a algo que ya aparecía en aquellos momentos, una suerte de instruccionalización de la formalización de la investigación preparatoria. ¿A qué me refería con ello? A que, pues, una vez que se formalizaba la investigación preparatoria, la formalización de la investigación preparatoria venía a ser una suerte de carta de defunción de la investigación, porque todo ya se había elaborado en esas diligencias preliminares. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Esto no viene a ser sino una suerte de, pues, de dar mayor fuerza a eso, ¿no? Estamos en una suerte de una carta de definición de la investigación porque todo va a estar ya en las conclusiones que realice la policía. Es una cuestión más, creo, doctor, de aplicación práctica antes que de interpretación. De interpretaciones seguramente podrán sacar incluso algunos artículos muy interesantes, pero más que de interpretación, reitero, es un problema de aplicación, de actos procesales de investigación. Gracias, doctor. Muy bien, continuando con el orden de prelación, cedo el uso de la palabra al doctor Rafael Vega Yapapasca. ¿Cómo está, doctor Celis? Un saludo a la distancia, muy gustoso de verlo, de haber escuchado esta interesantísima disertación en relación a algo tan importante y tan trascendente como las responsabilidades de las partes durante la investigación. En este caso, yo me pregunto, ¿cuál es el nivel de responsabilidad? Porque siempre se critica, bueno, sin ánimo de defender a la policía, ni mucho menos, pero ¿cuál es el papel del Ministerio Público en esta contrarreforma? Es decir, ¿cómo su actuación ha abonado a que precisamente le vuelvan a dar una capacidad prácticamente definitoria de la imputación a la policía? Y por otro lado, me gustaría saber cuál sería su perspectiva a futuro. Se dice, la propia sentencia del TC lo refiere así, que tiene que haber o se les obliga a hacer un protocolo ahora interinstitucional para el funcionamiento de la etapa en la cual ambos operadores tengan que trabajar de manera conjunta. La norma habla de una discusión conjunta también de ambos pareceres, prácticamente de una estrategia coordinada entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Entendemos que eso en el papel suena muy bien,
suena que realmente deberíamos tener una policía eficiente que bajo sus conocimientos especiales investigue, una fiscalía que dirija supuestamente una investigación de manera armoniosa y siempre respetando el principio de objetividad, pero en la práctica vemos que desde el primer día había un conflicto permanente entre ambas instituciones. ¿Cuál es la perspectiva futuro respecto a la institución que personalmente yo creo, o perdón, no, más que instituciones, a la parte que personalmente yo creo que es la más importante del proceso penal, porque creo que esa es la única fase que no se puede repetir, a diferencia del juicio oral, que pueden haber 3, 4 juicios orales. Pues, la etapa intermedia que ya hemos visto en algunas jurisprudencias que puede volver a realizarse. En cambio, una etapa de investigación no se puede volver a realizar. Ahí difiero de mi maestro, el doctor Rodríguez Hurtado, que hablaba del juicio oral, el juicio oral. Y el juicio oral ahí puede haber 10 juicios orales y no pasa nada. La verdad, en la investigación es donde la persona se juega el pellejo. Eso me gustaría escuchar, doctor. Primero saludar ese posicionamiento epistémico fuerte que tiene usted. Tiempo que pasa, ¿verdad? Que oye, eso es indudable, es una perspectiva dialéctica. Tiempo que pasa y pues la evidencia, los indicios van desapareciendo. Por eso es que esa etapa de investigación preliminar es fundamental, claro. Eh, pero una parte de la pregunta o la inquietud que usted manifiesta es también la mía. Es decir, cuando hablamos de que el Ministerio Público, pues, a cargo de la investigación, habría cumplido con corrección esta, no, eso es clarísimo, ¿no? Lo que va a pasar es que eso lo que habíamos señalado, la instruccionalización de la formalización de la investigación preparatoria, en el sentido de que con la formalización no se hace propuestas de una hipótesis de imputación de un hecho punible para investigar. Lo que se tiene muchas veces son un conjunto de párrafos y que se le etiqueta, se le envuelve como, por ejemplo, cohecho, colusión y listo, y así se avanza el proceso. Es decir, pasa lo que sucedía con los juzgados de instrucción en su tiempo. Se realizaba investigación sin investigadores y los amigos fiscales pues asumen la conducción y la investigación, pero no necesariamente todos ellos han tenido una formación criminalística, no necesariamente todos ellos han tenido una inquietud, por lo menos en la metodología de la investigación. Lo que hemos tenido, ¿cierto?, es un conjunto de jóvenes abogados que, pues, por un tema de trabajo han asumido esa función y a la carrera. Y más allá de pronto de memorizar los dispositivos, pues no necesariamente han tenido especialización en investigación criminal. Así es que no es que de pronto digamos que revisando este proceso de criminalización secundaria íntegramente al Ministerio Público, tal como están las cosas, se va a dar. No, yo comparto esa actitud crítica que tiene usted. El cambio debe ser de paradigma completo. El cambio supone una remoción de paradigma y afrontar otras políticas estatales. Podemos tener el mismo Código Procesal Penal y sin embargo podemos afrontarlo de diferente manera. ¿No? El hecho de pronto ahora, como se dice, ¿qué va a hacer la policía con la investigación preliminar si es que no tiene operadores capacitados, dado que se ha desarmado toda la policía técnica que se tenía especializada? Bueno, ¿y qué pasa si retorna al Ministerio Público? El Ministerio Público tiene fiscales capacitados en ello, en criminalística. Estamos en ese problema, estamos empantanados y eso yo creo que requiere necesariamente una política de Estado, de una verdadera reforma que parta obviamente de considerar ciertamente esa etapa tan crítica que viene a ser la investigación preliminar, escenario de donde se tiene que acopiar los medios, la información para construir la hipótesis de imputación. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Rafael Yabapasca. En este corsi ricorsi del tópico en cuestión, se le usa la palabra al doctor Arsenio Guardia para que plantee su pregunta. En primer lugar, para expresar mi complacencia, alegría de que nuevamente tengamos al maestro Celis en este conversatorio. Siempre me he preguntado cómo haríamos para que el tiempo nos alcance como se hace alcanzar el doctor Celis para estudiar tanto, enseñar tanto, transmitir tanto y vivir tanto. Ojalá que algún día podamos distribuir nuestro tiempo para hacer algo parecido al doctor Francisco Celis. Creo que
el profesor Celis ha hecho una descripción exacta de lo que fue motivo de crítica para hacer la reforma procesal penal. Prácticamente todo eso que ha dicho es así. ¿Cómo se quiso remediar? Se quiso remediar, digamos, entregando al Ministerio Público la dirección y ahí también las palabras, dirección, conducción, desde el principio, como que las palabras eran conceptos y decisiones, ¿no? Así de un juego de palabras. Pero ¿cómo se quiso corregir? Entregando la investigación al Ministerio Público. Esa fue la apuesta. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que el Ministerio Público, tal como Rafael lo dice y de alguna manera también el doctor Celis lo confirma, ¿no es cierto?, es que los señores fiscales, gran parte de las investigaciones que se realizaban lo pasaban a la policía, sin, digamos, una relación de las diligencias que tenía que hacer. Pase a la policía sin lo que se esperaba que haga un diseño de la investigación en forma estratégica. Luego, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que los señores fiscales son los que efectivamente también han motivado, especialmente en los procesos más importantes, que los plazos se fueran ampliando. De lo que era 20 días en el Código del 91 y el plazo original, terminamos en 3 años, ¿no? Digamos, la casación 599, en la cual, digamos, los señores magistrados supremos, aquello que era brevísimo, el tiempo pesa, ¿verdad?, que huye, entonces lo convirtieron de 20 días a 3 años prorrogables, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál ha sido el rol del Ministerio Público? Lamentablemente no ha cumplido su función y también formulando acusaciones que de parte de algunos señores jueces, no todos, ¿no es cierto?, lo que se dice es que no se ha controlado nada y se han dado una serie de subsanaciones. Entonces, no ha funcionado la dirección del Ministerio Público, no ha funcionado la función de control, no ha funcionado el juicio. Entonces, el remedio no ha sido eficiente, no ha funcionado y tal como dice el maestro Celis, esto no es un problema normativo, este es un problema de realidad, este es un problema de gestión. Y él dice, hay que hacer una verdadera reforma, digamos, para corregir esto. Y además, dentro de ese proceso también han habido algunas apuestas de maestros como Florencio Mixán, de César San Martín. Yo me acuerdo que cuando el maestro Florencio Mixán dirigió el equipo para el Código Procesal del 21, que entraron en vigencia solamente 20 artículos, como entraron en vigencia, ahí hubieron las experiencias de que la policía no se subordinaba de ninguna manera a las órdenes del Ministerio Público. Y Florencio, con esa ingenuidad que a veces tienen los grandes maestros como Florencio, él dijo, no van a obedecer, vamos a hacer un artículo en el Código, en la Constitución del 93, que establezca que la policía está subordinada funcionalmente a las órdenes del Ministerio Público en el área de investigación. Y ahí está el artículo 159, inciso cuarto, ¿no? Entonces dijo Florencio, ¿tú piensas que deformando la norma de la Constitución la policía efectivamente se va a subordinar? Y efectivamente esa apuesta en la realidad, al final, la policía siempre trató de conquistar poder. Y nuevamente la preocupación del maestro Celis, el artículo 205, control de identidad. ¿Qué hace el control de identidad del 205 si todavía no hay hecho criminal, investigación? Eso es disfuncional. La explicación es lo que dijo César San Martín, que digamos es el protagonista principal del Código Procesal de 2004. César San Martín dijo en una oportunidad, ese control de identidad fue la condición que puso la policía o el Ministerio del Interior en el tiempo de Fernando Rospigliosi para que se aprobara el código. O sea, fue cuestión estratégica de que César tuvo que hacer una concesión para que el código pudiera salir. Pero no es que funcionalmente el artículo 205 le corresponde al Código Procesal Penal. Igualmente César dijo que el código no hubiera salido si no se admitía, digamos, lo que se ha llamado el control jurídico de la investigación. Porque el Código Procesal, al hablar de dirección, no se refiere solamente al control jurídico, que es una terminología que me parece que fue el general Kluber Aliaga del Ministerio del Interior el que se ideó esa palabrita de control jurídico. Y como dice así de Chinchay, la investigación es una, no puede ser jurídica
y también factual, ¿no? En consecuencia, eso también habría que corregir. Finalmente, creo que sí tiene razón el doctor Celis cuando dice que todos estos problemas son conflictos de poder, ¿no? Es la realidad. Entonces, no le corresponde tampoco al tribunal, digamos, resolver la realidad. La realidad tiene que resolverse en términos de lo que dice el doctor Celis: política de Estado, política institucional. Las normas no, efectivamente, no producen el cambio de la realidad. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras tanto? Creo que sería útil lo que aparece en otros países, que la policía y el fiscal no tienen que estar en conflicto, sino que ambos deben coordinar. Entonces me parece que el Tribunal Constitucional también de alguna manera ha estado limitado porque le corresponde hacer una interpretación jurídica, no necesariamente transformar la realidad. Y en todo caso, ha exhortado pues a que los policías y los señores fiscales, ¿no es cierto?, y los señores jueces y nosotros los abogados nos pongamos de acuerdo para dejar de lado intereses personales o institucionales para servirle a nuestro país y hacer lo mejor posible mientras se discute una reforma constitucional auténtica, porque eso de 159 y toda la terminología que se ha utilizado por la dirección de la investigación ha reflejado los conflictos de poder. Muchas gracias, maestro. Su micrófono, estimado doctor Celis. Yo suscribo completamente, usted lo ha sintetizado de una manera muy técnica, la percepción, ¿no? Y que es una percepción que, desde la realidad, cuando más bien proyecto esto desde una perspectiva optimista, en el sentido de, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Tratar de, con nuestras decisiones, con nuestros actos, seguir bregando en tratar de aproximar ese deber ser procesal con el ser. Yo creo que esa es la ardua labor que nos queda, que la función de los juristas prácticos, sean jueces, fiscales o abogados defensores, está en esa tensión permanente. De hecho, ser garantista en nuestro Perú no es un camino de rosas, de alfombra roja, no, es de permanente brega, incluso de sufrir a veces, obviamente, el impacto, y eso usted lo sabe, maestro, pues del ejercicio a veces irracional del poder punitivo cuando no hay límites. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, doctor Arsenio, doctor Celis. Voy a recapitular la lista en cuestión. Después del doctor Oreguar, ya sigue en el ámbito virtual la doctora Luz Evelyn, luego pasaríamos por el doctor José Luis Rivera y ulteriormente con Gilman Estrada y así también con Daisy Milagros. Muy bien, estimada Luz Evelyn, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches con todos los presentes. Eh, sí, ¿me escucha bien, verdad? Sí, fuerte claro. Doctora. Tengo algunas consultas. Eh, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal 2004, encabeza la investigación el Ministerio Público. Doctor, entonces, ¿se podría sostener que quien no entendió o quizá no se adaptó al Código Procesal Penal es el sector de la policía? Eso por un lado. Otro, ¿considera usted necesario precisar la subordinación funcional de la policía respecto al Ministerio Público, en lugar de resaltar con esta nueva ley que no hay subordinación, y también en esa misma línea el Tribunal Constitucional, para que pueda quizás estar mucho más claro en cuanto a la investigación penal? Y finalmente, ¿cómo se podría solucionar esta problemática, ¿no? Gracias. La última pregunta es la más interesante. ¿Cómo soluciona este problema? En realidad, como usted ve, doctora, es un problema del ser, de esta realidad, que tiene su propia dinámica. Y es por eso que señalamos que, más allá de este código u otro código, incluso con normativa más limitante, más acotante, pues el ejercicio del poder es así, fuerte, real. Y desde nosotros los juristas prácticos, con normas, con estándares, con principios, tratamos de acotarlo, limitarlo. Si habría una voluntad estatal, sí podría, creo, desarrollar políticas de implementación, como los planes pilotos, tal como se desarrolló
donde de pronto se vaya cambiando paradigmas, pero en algunos sectores focalizados para de ahí, ¿cierto?, ir pues progresando, ¿no?, en su desarrollo, pero un cambio que se vaya a dar de un día para el otro, no considero que sea así. Eso ya es propio creo, de una perspectiva de Estado, y se requiere voluntad política, y esto no se puede resolver solamente pues con cambio de código procesal. Y otro de los temas, no es que queramos encontrar responsables en los operadores, ¿no? Porque si vamos a hablar de responsabilidades, lo tiene el Poder Judicial con los jueces, lo tienen los señores fiscales en la investigación, lo tiene la policía, es decir, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, ¿no? Sino que, pues, de lo que se trata es de ver cómo, sobre la base del diagnóstico, a estas alturas, pues, emprender tal vez una campaña de rectificación, ¿cierto? Pero que obedecería a una política seria, ¿no? No sé, yo atisbo a través de esta ley de flagrancia tal vez una pequeña ventanita que podría modelar un nuevo futuro procesal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor y doctora, por plantear las preguntas correspondientes. Pasamos ahora bien al ceder el uso de la palabra al doctor José Luis Rivera. Le damos el uso de la palabra. Sí, gracias Edgar, nuevamente gracias doctor por acompañarnos. Varias cuestiones, ¿no? Voy a intentar respetar el tiempo. Cuando yo hice una investigación sobre la evolución del proceso en la tesis de grado y de posgrado, y ahora que usted está planteando el tema y se está discutiendo nuevamente el asunto de la dinámica de los policías, ¿no? Desde la lógica del poder, noto que en este estudio no vi, o mejor dicho, o vi un actor importante, que es justamente la policía. Pero esa omisión se debió a la concepción en que me formé y que creo que todos nos hemos formado cuando estudiamos teoría del proceso. Ponemos énfasis en los actores jurídicos, ¿no? Llámese abogado, fiscal y juez, ¿no? Y por tanto, mi planteamiento histórico se circunscribía en esa dinámica de poder. Pero si uno ve el fenómeno desde la posición de la policía, ¿no? Por eso decía, me atrevería a decir que quizás la Constitución del 79 fue la primera que pone en cuestión la necesidad de limitar las facultades policiales. No estoy pensando específicamente en el funcionario llamado Policía Nacional, ¿no? Sino la facultad de policía en el ámbito de la investigación, que lastimosamente no prosperó. Luego se mantuvo de alguna otra forma en la Constitución del 93 y así llegamos ya en el plano de la reforma de la legislación ordinaria, ¿no? Y aquí mi primera pregunta, doctor, es, recogiendo las palabras de Rafael, esto que estamos viviendo ahorita, ¿se puede denominar contrarreforma? ¿No? O sea, en un escenario donde, si bien hubo una voluntad legislativa, pero por facultad delegada, no es, el Código del 2004 es un decreto legislativo, ¿no? Sí hubo un interés normativo, pero que si uno analiza el objeto desde la dinámica, desde las políticas de gobierno, estaba dando una revisión rápida. Para el 2023 se ha identificado un total de 8.338 fiscales a nivel nacional. Y la data no me permite, en la revisión que hice, distinguir si estamos hablando de fiscales penales, en civil, de prevención, no me da esa especificación. Para el 2023, frente a 129.000 policías, ¿no? Ya desde el punto de vista de cómo se estructura el poder, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando ahora con el Tribunal Constitucional habla de que las facultades policiales deben mantenerse excepcionales, ¿no? Walter Benjamin, cuando habla estudia las facultades de policía, dice, o sea, es tan inconmensurable el ejercicio del poder de policía que el sentido de la excepción es que si es que se le abre una pequeña ventana, puede trastocar el propio Estado de Derecho, ¿no? Y ahí no hay lógica, no es válido solamente manejar el discurso procesal, ¿no? Porque trasciende. Y aquí mi segundo interrogante va en la línea de algo que me llamó la atención, ya sobre el análisis del Tribunal Constitucional en la sentencia.
recordarán, en un proceso de tutela de la libertad, que es un habeas corpus, ¿no? El Tribunal Constitucional, a partir de un estudio de la realidad, recogiendo datos de la realidad, concluyó declarando el estado de cosas inconstitucional, ¿no? Sobre el encarcelamiento, ¿no? El estado de las cárceles. Pero ahora que estamos en un análisis de control normativo, por mayoría, menos de la revisión que hice, me da la sensación que se limitan a hacer un análisis normativo, pero si se quiera, apegado más a la fórmula legal, no tanto a la realidad. Entonces, ¿dónde quedó? O sea, en un proceso de tutela de libertades, en un tribunal constitucional, va de lleno al fondo, al meollo del asunto, y a partir de la realidad emite una declaratoria. Pero en un análisis de control normativo, por mayoría, tus facultades se limitan a discutir casi semánticamente el significado de cada término. Entonces, ¿cuál es su opinión en este punto sobre los alcances que debe tener un tribunal constitucional cuando realiza el control normativo? ¿No? Y esto recordando la experiencia en Italia. En Italia el el Código Procesal Penal fue del 88, pero producto de las decisiones del Tribunal Constitucional Italiano en el 2000, prácticamente el proceso penal italiano se tuvo que reformar en su totalidad, ¿no? Se golpearon a la realidad, ¿no? Esa es mi pregunta, doctor. Uno, el tema, si en su opinión realmente podemos estar entrando en una contrarreforma, ¿no? Cuando, al menos desde la data, parece que sí hay una voluntad normativa, pero difícilmente se habría puesto en práctica. Y segundo, ¿cuáles son los alcances del control normativo en su opinión? ¿No? Si es como, va en la línea del voto en mayoría o, bueno, porque están los votos discordantes que sí recogen algunos elementos materiales, ¿no?, para el análisis. Muchas gracias, doctor Rivera. Mire usted, si bien es cierto, las sentencias del Tribunal Constitucional en muchos casos, como usted mismo ha hecho referencia, son normativas, conceptuales, aplican el test de proporcionalidad, y cuando se trata de algunos casos concretos, definitivamente es eficiente, y algunas incluso expansivas. Recuerde usted el caso de Margarita Toledo, base que dio lugar a que pues, los jueces tengan más cuidado al momento de dictar el auto apertorio, tengan el cuidado de que se tenga una hipótesis con una calificación adecuada, la exigencia por lo menos de que se señale cuál es el primero o segundo párrafo, y de ahí por lo menos la inquietud de delimitar ese objeto del debate que era esa imputación necesaria o imputación concreta. Eso ha tenido un efecto performativo y no hay duda. En otras sentencias, más bien por la fuerza ¿qué digo?, de paradigmas inquisitivos, no lo ha tenido. Recuerde usted que ya en el 2004, el Tribunal Constitucional, a propósito del plazo razonable, hizo referencia a que este era el necesario para los efectos de tener detenido en ese tiempo a una persona, y que la carga procesal que podría tener los juzgados no podía ser cargado pues a los detenidos, ¿no? Pero ahí quedó. Es decir, muchas veces la burocracia procesal tiene más fuerza y hace de que no tenga impacto. Eh, y es que el poder, pues, es lo determinante, en algunos casos condicionante. Y por más que de pronto se pueda tener buenas razones desde la Constitución, el poder es el que va desbrozando camino. Y ahí hizo referencia el doctor anteriormente, citando Foucault, poder, resistencia. Bueno, pero tiene que ser una resistencia pues, que suponga también pues, un cambio de paradigma de los operadores penales. En tanto no va a pasar, no creo que vaya a pasar mucho. La primera pregunta me parece bastante interesante, doctor, porque hablamos de reforma y contrarreforma, pero ¿en qué dimensión? ¿En lo normativo? Porque si hablamos en lo normativo, sí pues se ha dado una reforma y contrarreforma, normativamente hablando. Se ha dado una reforma y una contrarreforma con disposiciones que contrarían lo que inicialmente se dijo. Sí, listo, sí, sí podríamos decir eso. Pero cuando hablamos de una reforma y de pronto decimos una verdadera reforma, y de pronto nos percatamos que el núcleo o el centro de la reforma fue Litigolandia, litigar, litigación oral por acá, litigación oral por allá, capacitación de litigación por la academia, jueces litigando, fiscales litigando, defensores litigando, policías litigando, contrainterrogatorio, interrogatorio, y ese fue el núcleo de la reforma, porque si eso fue el centro de la reforma, en este caso seguramente habrán todavía algunos instructores de litigación que dirán que la reforma es un éxito.
Pero no, parece que el tema es en no haber puesto el acento en algo que hizo referencia hace un momento el doctor Damasco, en el sentido de ver cuál es la base, el cimiento del edificio procesal. Y de hecho, es la investigación. Y eso se descuidó fuertemente, ¿no? Todo por centrarse en el tema de litigación. Fiscales, carambas, en talleres de litigación, en lugar de estar en talleres para aprender a investigar, saber qué es una metodología de la investigación. Jueces litigando, en lugar de estar estudiando teoría del proceso y saber cuáles son los presupuestos para validar una relación procesal. Jueces que tenían que sujetarse a la literalidad del 349 para reproducir in toto una acusación de cerca de 300 páginas. El doctor Percy García Cabero criticó fuertemente eso, ¿no? Y eso es clarísimo. ¿Qué idea puede tener un juez de investigación preparatoria para realizar un verdadero control si no tiene formación procesal? Pero a estos jueces los enviaron a que reciba cursos de capacitación, que se vayan a Costa Rica, que se vayan a Puerto Rico, que se vayan a Colombia, a Chile, y así fue. Entonces, ¿cuál fue realmente el centro de la reforma? ¿Se encontró ejes para una verdadera reforma? No. Yo lo digo porque, por lo menos, he estado en el centro, en la ciudad de Arequipa, ¿cierto? En los temas coyunturales de reforma, y todo era pura litigación, ¿cierto? Hasta las pasantías, litigación. Y el problema, incluso yo les digo una anécdota, cuando una de las buenas jueces que actualmente está en la Corte Superior Nacional, la doctora Jenny Magallanes, que era juez de investigación preparatoria, me pregunta muy inquieta en la primera audiencia de control de acusación cómo iba a ser el control de acusación. Y como no tenía, se tenía que sujetar al andamio del artículo 349, una suerte de reproducción, pero ese no era el tema, pues. Era clarísimo que teníamos que regresar al 344 para ver esos cuatro contenidos y se delimite bien el objeto del proceso. ¿Alguien les dijo eso a los jueces? De alguna manera, ese acuerdo plenario 6/2009 que reproduce el control de acusación, fue objeto de difusión y como directiva para que los jueces de investigación preparatoria optimicen ese control? No, a litigar, litigar, litigar. Y de litigólogos nos hemos llenado y yo creo que es uno de los principales puntos distractores de una verdadera reforma. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, José Luis. Ha sido motivo, piedra de toque para que Ribeiro venga y nos diga, en palabras de Celis, que estamos en una alienación cognitiva, evidentemente. Muy bien, pasamos con la lista de interrogantes a quienes vayan a plantear. Y quien está es Gilmer Estradas. Por favor, doctor, le cedemos el uso de la palabra. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches a todos los presentes. Quien le habla es fiscal provincial en ejercicio y con la sentencia del Tribunal Constitucional exhortan a tanto al Ministerio Público y a la Policía Nacional a elaborar protocolos de actuación interinstitucional. Y probablemente eso tarde mucho tiempo. Eh, Mientras tanto, existe una gran preocupación en el Ministerio Público y justamente de ello surge la primera interrogante. En el estado en el que estamos, ahora tendremos que remitir todas las investigaciones a la Policía Nacional del Perú. Por otro lado, advertimos que las investigaciones remitidas a la policía están estancados, se vencen los plazos, incluso no son asignados a ningún efectivo policial, están acumulados, por decirlo así. Esa capacidad operativa de la que se jactaba tanto la Policía Nacional en la realidad no existe. Frente a ello, ¿qué medidas se puede adoptar para no generar impunidad? Si no se desarrolló ningún acto de investigación, el Ministerio Público no tiene elementos para archivar y menos para formalizar. Muchas gracias, doctor. De veras, me gustaría tener la receta para resolver esos problemas, pero son datos tan crudos como usted lo relata, doctor, de que se va a presentar una situación bastante crítica. Y en tanto esperamos los protocolos que tampoco van a resolver los problemas, nuevamente vamos a estar en ese escenario, ¿cierto? De una investigación preliminar donde, pues, si no hay intervención o control fiscal, pues va a ser como el Triángulo de las Bermudas. Desaparece todo, se pierde todo. Yo le cuento en la ciudad de Arequipa, cuando la policía estaba a cargo de la elaboración del atestado,
se aperturó proceso a efectivos policiales de la comisaría de Santa Marta porque habían embalsado cerca de 300 procesos por conducción en estado de ebriedad. Entonces, eh, la razón cuál sería, pero lo cierto es que prescribieron, ¿no? Entonces, el problema, como usted se percata, va a generar, pues, no solamente embalsamiento, sino va a generar también situaciones críticas, tal vez de impunidad. Y es un tema que considero que, pues, tiene que ser asumido seriamente. Yo, particularmente, es una percepción, ¿qué haría si yo fuera el señor fiscal y tengo la denuncia? ¿Cuál es el tema de que si tengo la conducción jurídica, no pueda realizar actos de investigación conforme a la Constitución? Y eso no sería inobservar la ley. No sería inobservar la ley. Particularmente considero que puede realizar la investigación operativa y no habría ningún problema. El tema está respecto de los delitos que ingresan directamente ante la policía. Porque si vamos a considerar esa suerte de un procedimiento más o menos ceñido a la letra y decir cualquier denuncia que llegue ante la fiscalía tenga que ser remitido necesariamente para la investigación preliminar ante la policía, me parece que incluso estamos creando un procedimiento ajeno por lo menos al espíritu de lo que está establecido en el Código Procesal Penal. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctores, por las preguntas. Muy bien, pasamos a la siguiente ronda. Por favor, quienes tengan a bien para poder participar, levanten la mano. Igualmente, quienes se encuentren conectados virtualmente. El doctor Freddy Valenzuela, Buenas noches. buenas noches. Levante su Sí. mano, estimada Cristina, para poder respetar el orden de prelación. Ah, Cristian o... soy Daisy Ayala. Levanté la mano. No sé si me toca todo. Sí, perfecto. Sí, Perfecto. ¿Qué Estaba tal? pendiente. Buenas noches. Ok. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Félix Mendoza y a todos los presentes. Bueno, dado el enfoque que ha dado usted al tema de llevar la discusión al ámbito práctico, ¿no? Yo quería hacer una consulta, pero para esto un introductorio, ¿no? Nosotros, bueno, el Ministerio Público emite una disposición de inicio de investigación preliminar y hasta que esto se envía a la sede fiscal, pasan unos días, no se conoce el nombre del instructor. En esa situación, el personal fiscal se constituye a la policía, dan el nombre del instructor, pero este se encuentra de franco, está en operativo, etc. situaciones, ¿no? Y en el mejor de los casos, luego de 40 días aparece el instructor, ¿no? Dando señales de vida y nos quedan unos 20 días para los actos de investigación. Pero, ¿qué hacer cuando el instructor designado nunca aparece o el comisario simplemente nos manda un parte indicándonos que pues se encontró la carpeta por ahí guardada, vencido ya el plazo, y que el instructor ha sido cambiado, ¿no? En ese sentido, y como usted lo ha señalado, esperar los protocolos por parte del Ministerio del Interior eh, frente a investigaciones o a casos, ¿no? Que no han tenido ninguna progresividad, ningún avance, porque lamentablemente no se ha hecho ningún acto de investigación. En ese panorama, doctor, ¿usted considera que es conveniente formular una denuncia contra el personal policial por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales? Y se lo consulto porque un cuestionamiento que se viene dando al respecto es si se configura el delito por el elemento del dolo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. En realidad, creo que eso sería acentuar más las tensiones que ya se están viviendo. Eh, claro está que en algunos casos donde hay un interés de mala fe, intencional, dado de que como ya tienen la investigación de carácter operativo y por algún interés pues, detienen, no realizan la investigación, es obvio que se tiene la posibilidad de realizar esa denuncia. Pero en aquellos otros casos donde, pues, más sea por un tema, a veces de lo que se está esperando el protocolo, o en todo caso de todavía no distribución, estos temas de negligencia, estos temas de inarticulación burocrática, no creo que serían objeto de esa denuncia. Es lo que yo digo, ¿no? No sé, tendría no sé, algún señor fiscal seguramente, si llega la investigación,
¿por qué no realizar la investigación directamente? ¿Y por qué no realizar esa interpretación? Ve usted el caso que pasa con los procesos inmediatos a propósito de remitir a las copias del Ministerio, perdón, del juzgado de familia, pues es previa notificación, se requiere la incoación del proceso inmediato. No podemos modelar pues aquellos casos donde no hay necesidad de alguna investigación específica. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo único que tiene que hacer el Ministerio Público es comunicar al imputado, cuando ya se tiene esa evidencia suficiente, y con ello formalizar la investigación preparatoria. Y aquí hay otro punto muy importante, doctora, esto desde una dimensión epistémica. La necesidad de una investigación preliminar es porque faltan elementos de convicción o de juicio, y obviamente se tienen que orientar los actos de investigación para ese caso. Pero en aquellos supuestos donde, conforme a la denuncia de parte o la información que tiene el Ministerio Público, ya tiene toda esa base, pues a formalizar la investigación preparatoria. O en todo caso, si ya tienen elementos de convicción suficientes, a requerir la acusación directa. O en todo caso, si ya tienen fundados y graves elementos, a requerir la acusación directa y también, pues, requerir la prisión preventiva. Todo pasa de una lectura de la base, de la información con la que se cuenta. No es una perspectiva procedimental en el sentido de esta concepción ferroviaria del proceso, ¿no? Es decir, como dice la ley, lo tengo que remitir y así paso por paso. No. Lo determinante siempre es la base epistémica para inmediatamente con lo que se tiene formalizar investigación preparatoria y tal vez si faltan algunos actos, ya dentro de la investigación preparatoria, donde no hay discusión de que quien tiene que investigar es el Ministerio Público, se puede realizar. Esto supone, obviamente, que el Ministerio Público tenga que manejar fuertemente estos estándares probatorios necesarios para formalizar. Es decir, acá ya tengo elementos reveladores, así que no voy a hacer ese tránsito ocioso a la policía, sino que con estos elementos reveladores formalizo investigación preparatoria y ahora sí diseño mi estrategia de investigación para que durante esa investigación sí pueda copiar información. Creo que ese puede ser un punto de partida muy interesante, doctora, pero una adecuada formación en los estándares probatorios para los efectos de una formalización de investigación preparatoria con elementos reveladores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por plantear tan importante pregunta. Continuando una segunda ronda, figuran en la lista el doctor Freddy Valenzuela. Así pues, le cedemos el uso de la palabra. Apuntado. Muy bien, gracias, Edgar. Felicitar al doctor Celis Mendoza por su exposición. Coincido plenamente con varios puntos que ha expuesto. En realidad, me parece que desde una interpretación constitucional, estas modificaciones que han ocurrido con la ley, sustancialmente no ha cambiado lo que está en el 159. Es decir, la policía dirige y si hubiese alguna dirimencia, quien decide finalmente es la fiscalía. Es decir, la policía tiene una participación importante, por supuesto, pero quien decide finalmente qué actos de investigación va a realizarse y qué, si corresponde a archivar o formalizar es exclusivamente la Fiscalía. Y esto va en la línea de lo que ocurre en la mayoría de los países. Yo revisaba la legislación española, italiana y también alemana, y el profesor Schunemann, por ejemplo, dice que allí no hay ningún problema porque efectivamente hay casos en los que necesariamente tiene que intervenir la policía para realizar la investigación y hay otros casos en los que no. Entonces va a depender ya de la coordinación que se realice entre ambas instituciones para determinar en qué casos debe participar cada uno de ellos. Entender que la policía puede dirigir las diligencias preliminares y puede hacer los actos de investigación prácticamente de manera, incluso sin control fiscal, me parece que implicaría la afectación del derecho de defensa. ¿Por qué? Porque precisamente, en primer lugar, la fiscalía, la policía cuando se le plantea, por ejemplo, que se prescinda de una diligencia dispuesta porque carece de pertenencia o utilidad, simplemente dice, bueno, eso lo tiene que decir la fiscalía, pero si se supone que la policía está realizando los actos de investigación, tendría que la propia policía decidir si esa diligencia es pertinente y útil. Y además afecta, a mi juicio, el derecho de defensa en la medida en que la policía trabaja un día sí, un día no. Entonces tienes que ver cuando te entrevistas, no tiene la capacidad de entregarte copias digitales, virtuales de los actos de investigación que está desplegando. Y además, en muchos casos, cuando es estrictamente necesario, ni siquiera puede realizar diligencias virtuales, con lo cual complejiza más
los actos de investigación, sobre todo en zonas alejadas del país. Pues esta situación que también puede presentarse en los casos de la Fiscalía, porque efectivamente cuando hablamos de la falta de coordinación, hay una investigación de un profesor, Obando Jorge, es un profesor portugués que hace una investigación en España, en el 2009 da cuenta de que en Huaura, por ejemplo, no había coordinación entre la policía y la Fiscalía. Y él afirma, después de hacer su investigación, indica, hay policías que no estaban bien dirigidas y por tanto hacían investigaciones sin conocimiento de la Fiscalía, y muchas veces cuando la policía le daba cuenta a la Fiscalía de un hecho criminal, la Fiscalía no tenía claridad sobre qué actos de investigación debía realizar. Pues, en la práctica, como usted ha dicho, doctor, en la práctica se ve que hay deficiencias de coordinación, pero porque en muchos casos también, y hay que decirlo, hay fiscales que no tienen el conocimiento suficiente, así como abogados también, por supuesto, y eso genera la sensación de que la policía tiene que realizar los actos de investigación por falta de pericia en algunos casos de la fiscalía. Entonces, bajo este esquema, me permito formularles la siguiente pregunta. Debería entenderse que la fiscalía es necesariamente quien debe dirigir, porque así se desprende un poco la norma, ¿no? Que la policía está dentro de las diligencias preliminares, dirige las diligencias preliminares materialmente, y la fiscalía la etapa de investigación preparatoria. ¿Cuál es la participación, en todo caso, del Ministerio Público durante las diligencias preliminares? ¿O qué deberíamos entender por esa conducción jurídica? Es decir, resuelve los pedidos como, por ejemplo, qué actos de investigación se deben llevar a cabo. Pues que los actos de investigación los decide la policía. Y esto, repito, porque en la práctica, repito, cuando planteamos pedidos ante la policía, dice, bueno, eso lo tiene que resolver la fiscalía, y cuando se le plantea a la fiscalía, dice, bueno, la dirección de la investigación la está llevando a cabo la policía, por tanto, formule su pedido ante esta institución. Entonces, esa situación lo que está generando es que, en buena cuenta, se pueda afectar el derecho de defensa. Muchas gracias, doctor. A ver, el objeto del proceso, el objeto incluso al momento de estar siendo configurado, requiere necesariamente de un diagnóstico jurídico, de una calificación jurídica. En esa suerte inicial de configuración del objeto del proceso, ¿qué duda cabe? Se requiere el conocimiento experto del señor fiscal, porque es en función de ese conocimiento experto que va a orientar los actos de investigación necesarios para copiar la información que configure esa hipótesis. Entre juristas prácticos podemos comprender la necesidad de alguna información que esté relacionado con la configuración de un elemento subjetivo distinto del dolo, una tendencia interna trascendente, una gran crueldad, causar dolor innecesario. Seguramente el señor fiscal podrá orientar un acto de investigación experto para que el señor médico legista diga si el sangrado fue en vida o ya correspondía al sangrado de un cadáver. Y eso va a ser determinante para que se pueda configurar o no ese elemento subjetivo distinto del dolo, que es la gran crueldad. Porque ese jurista fiscal tiene ese conocimiento y es por eso que él busca la información. Puede preguntar operativamente esa información que se requiere. Vamos incluso al caso del delito de robo, que es tan conocido. Un elemento subjetivo distinto del dolo, que es la obtención de un provecho. Un caso elemental, y esto es un caso real. Un señor que vivía cerca de un cerro, todos los domingos metía cachorritos de dinamita para ir ganando terreno al cerro. El vecino al lado, cansado, un día domingo, sube y comienza a tomar fotografías de esas explosiones que realizaba. El vecino que metía los cachorritos subió al techo vecino, le golpeó, sustrajo y se apoderó de esa máquina. Lo llevó a su patio y lo destrozó. Calificación jurídica, robo. Dijeron, ¿pero era robo? ¿Dónde está el elemento subjetivo de obtener un provecho? ¿Quién tiene ese conocimiento? Ese señor fiscal. Ese señor fiscal.
Si es que este señor fiscal está viendo que hay necesidad de información respecto, es obvio que operativamente él tiene que buscar a través de las preguntas que correspondan. Pero miren, si esto lo trasladamos ya al problema de los delitos de corrupción, contratación estatal, es el señor fiscal que se ha formado en ese contexto, saber lo que es la contratación estatal, sabe cuál es el fundamento de la autoría, un fundamento normativo o un fundamento material. Se orientará tal vez a buscar Romo para tratar de encontrar por qué esa persona es autor, o en todo caso dirá si esta persona tenía una posición de dominio respecto de esa prestación, y él orienta sus actos de investigación, pregunta de esa manera. No, pero la policía es especializada. La policía tendría que seguir las pautas que dé el Ministerio Público, porque estamos hablando de expertos, y con esto no quiero de ninguna manera decirlo menos, o que los señores policías no tienen experticia. Tienen experticia, pero en algunos aspectos. Los delitos más clásicos, más comunes, pero en otros delitos complejos, el problema es distinto. Delitos medioambientales, el tema es diferente. Por eso es de que no se puede perder de vista la necesidad de que sea una autoridad civil, un ministerio público, un jurista, quien pueda enfocar y estar presente siempre en la delimitación del objeto del proceso. Una capacitación, por mucho esfuerzo que pongan los operadores policiales, siempre va a ser artesanal a comparación de una formación profesional de los señores fiscales. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Celi, por su respuesta y doctor Free por plantear tan interesante pregunta. Sí. Continuar el orden de prelación, vale decir que en la sección virtual hay dos miembros que tienen el nombre de usuario. Por favor, se les pide que cambien su nombre en todo caso. Igual se les adjunta y les adscribe la lista de aquellos que vayan a plantear sus dudas. En la lista figura la doctora Diana Celis. Así pues, le cedemos el uso de la palabra. Buenas noches, doctor Celis. Buenas noches con las personas presentes. Si bien este problema entre el Ministerio Público con la policía se viene dando desde hace tiempo, es así que la policía, bueno, años atrás se venía haciendo cargo de la investigación preliminar. Sin embargo, en la actualidad, como lo han mencionado, ha cambiado esto en base a la Constitución. Y mi pregunta va más allá de cómo podríamos diseñar una política de Estado y cómo podríamos definir cuál sería la institución encargada. Dado que, pues, si bien la policía y el Ministerio Público tienen ciertas funciones, ¿cómo se podría dar esta potestad de que lleve esta etapa? Asimismo, si bien digamos que las dos entidades no tienen esta capacidad de investigación o esta preparación exacta para poder investigar, ¿cómo se podría dar? O aquí viene una pregunta que se me surgió en este momento, si se podría crear una institución específica que se encargue de esta etapa. Y bueno, eso sería mi duda. Gracias. Muchas gracias, doctora. Mire usted, eh, yo quiero rescatar de su pregunta algo muy interesante. En este contexto de ver por lo menos algo positivo, una línea de acción en la sentencia, sí, es muy interesante. Es una sentencia muy interesante, es una sentencia interpretativa que articula, pues, de manera armónica las funciones de la policía con el Ministerio Público, que este sea un marco de referencia para realmente, en función de este marco constitucional, pues desarrollar planes pilotos de verdadera articulación en algunos distritos pequeños, tal vez, algo similar a lo que se hizo con la entrada en vigencia de la reforma. Pero dejar esto a protocolos, en el formato de los protocolos, vamos a regresar nuevamente pues, a pues, puros trámites burocráticos y a que las pensiones sigan creciendo. Me parece que más bien, si queremos sacar algo óptimo, vuelvo a reiterar de esta sentencia, es trazar líneas de política institucionales promovidas por el Estado, por espacios pequeños donde se pueda articular esa armonía funcional entre las dos instituciones. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Celis, doctora Diana. Pasamos con la área virtual. Hay dos personas que tienen el nombre de usuario, así que iniciamos con aquel que cuenta con una imagen y foto en ella.
Bien, buenas noches, gracias. La pregunta para el doctor Celis Mendoza era, bueno, respecto a la policía, creo que una de las principales problemáticas que se está observando, doctor, es de que la policía no cuenta con un área de notificaciones, ¿no? Como usted sabe, cada disposición fiscal que salía en apertura de investigación, ampliación, se notifica a todas las partes las diligencias que se van a realizar con fecha y hora, así todos toman conocimiento y no existe ninguna problemática. Pero en la Policía Nacional del Perú no existe ese área de notificaciones propiamente, ¿no? Si bien los investigadores a cargo hacen pues esfuerzos porque todas las partes estén debidamente notificadas, sin embargo, no se cumple pues en su totalidad con notificar a todas las partes todas las diligencias con fecha y hora. Máximo, se ha observado que notifican solamente las declaraciones tanto del imputado como del agraviado, pero otras diligencias no notifican a ambas partes. Esta es una primera interrogante, una primera problemática. Segundo, entiendo que la resolución del Tribunal Constitucional no ha hablado nada respecto al reglamento que emitió la Fiscalía de la Nación, actuación fiscal en la investigación del delito, ¿no? La cual, en su artículo 11, permite al fiscal, dice que puede iniciar y mantener investigación preliminar a su cargo en los casos, ¿no? Conforme a la complejidad, por la gravedad o por la naturaleza del delito, se requiera su conducción directa. Es decir, nosotros en Fiscalía hemos estado aplicando en algunos casos este reglamento que nos permite a los fiscales, en algunos casos, no en todos, por la gravedad o complejidad, tal como usted lo ha señalado, investigar a nivel del despacho fiscal. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema, doctor? Ya que el tribunal no ha tocado, tengo entendido que no ha tocado nada respecto a esta directiva de la actuación fiscal en la investigación del delito. ¿Usted cree que los fiscales todavía podemos seguir aplicando esta directiva? Gracias por su respuesta. Muchas gracias, doctor. Definitivamente, definitivamente. Es decir, es una interpretación respecto de delitos, como usted ha hecho referencia, que tenga cierta complejidad o que requiere un conocimiento experto, pues es claro que la conducción jurídica y operativa lo puede realizar el Ministerio Público y respaldados por ese reglamento, que seguramente va a ser parte del protocolo. Lo que usted ha hecho referencia también a la falta de, pues, logística a nivel de la policía, va a generar lo que anunciaba un anterior panelista en el sentido de todo un embalsamiento que va a traer costos, va a traer costos, ¿no? Y pues eso no va a poder ser resuelto pronto. Recuerde usted que ya por buen tiempo atrás la propia policía había resistido a realizar notificaciones incluso por mandatos judiciales. Dijeron que ellos no eran notificadores. Bueno, ahora que resulta que en este nuevo escenario, pues las notificaciones que se están apreciando son a través de líneas telefónicas y pues no necesariamente son eficaces. Y como usted bien realiza lo mucho, pues toman algunas declaraciones y con eso levantan su informe. Hay serios problemas en la articulación de esa investigación preliminar, ¿no? Podrá ser seguramente viable en algunos delitos de los clásicos, robos, hurtos, pero en delitos complejos es bastante precaria esa investigación preliminar. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Celis. Ahora pasamos con el siguiente usuario que ha levantado la mano. Tiene el uso de la palabra, estimado. Disculpen que no aparece mi nombre en el usuario. Profesor Celis, buenas noches. Creo que hay un punto que me interesaría pueda abordar por la cantidad de textos que ha producido. Creo que hay un aporte que puede hacer al respecto en esta comunidad, ¿no? del INCIP. Usted ha descrito un escenario del pasado, antes del código, del inicio del código para adelante, diríamos de color de hormiga, ¿no? En general, en términos generales, ¿no? Más allá que excepcionalmente pueden haber policías o fiscales y jueces y abogados preparados, pero como sistema en general no ha funcionado en la realidad, independientemente que puedan haber X, Y, Z reformas legales, en la realidad como sistema no ha funcionado.
Entonces, la pregunta es el horizonte, ¿no? Ya usted ha adelantado algunas líneas, ¿no? Me interesaría un poco redondear más ese tema. Eh, Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Muchas veces hay investigaciones burocráticas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque un fiscal nunca se ha preparado, por ejemplo, en cómo formula una hipótesis, cómo realiza actos de investigación para confirmar esos componentes de esa hipótesis, que obviamente está vinculado a al caso que investiga, ¿no? Y esta, digamos, insuficiencia en la preparación es un elemento común a lo largo de. Lo mismo va a pasar en la investigación, lo mismo va a pasar en el juicio y lo mismo va a pasar incluso cuando llegan a la Corte Suprema. Es decir, como investigaciones deformes, que no tienen una forma, que no tienen un horizonte, ¿no? Entonces, cualquier intento de hacer una reforma más seria para adelante, es decir, a partir de lo que estamos viviendo, como usted habla, ¿no? Una auténtica reforma, ¿no? Implica la necesidad de cuadros preparados, es decir, cientos y miles de abogados, fiscales, jueces, que, por ejemplo, estén preparados en cómo se investiga, en cómo se razona epistémicamente o probatoriamente, porque son los recursos, estos teóricos, los que va a hacer eficiente el sistema, incluso cuando el sistema tiene pocos recursos económicos o personales, porque siempre van a ser escasos. Una buena preparación de un abogado, de un fiscal, de un juez, va a hacer que esos escasos recursos sean utilizados lo más eficientemente posibles. La realidad es que, en general, salvo excepciones, ni la fiscalía, ni la policía, ni los jueces, ni los abogados tienen esa preparación. Entonces, por las lecturas que he hecho de sus libros y todo, creo que aquí sí interesaría mucho qué cosa hacer para adelante, porque usted bien ha dicho, la reforma, el cambio de lo que vivimos no va a ser de la noche a la mañana. Va a ser un proceso largo que probablemente no lo veamos nosotros. Pero se tiene que empezar, y se tiene que empezar, por ejemplo, identificando claramente cuáles son nuestras falencias. Y creo que una voz autorizada de identificar esas falencias comunes, por ejemplo, en investigar, en razonar probatoriamente, creo que usted podría contribuir en pintar esto, porque en algún momento tenemos que empezar seriamente como sistema. Hoy día son esfuerzos individuales, ¿no? Personas que hacen sus maestrías, cursos diplomados o cursos de especialización, pero no como sistema, ¿no? Entonces, creo que en este horizonte, en qué hacer, por lo menos algunas pautas, ayudaría mucho de su parte por el conocimiento que tiene en esto, profesor. Muchas gracias, doctor. Sus palabras bastante coherentes y armonizan y dan, creo, articulan los conceptos que un poco desordenadamente yo he señalado. Eh, Tenemos en la Corte Superior Nacional a un extraordinario juez, Rómulo Kercausto Calla, y a propósito de a veces esta perspectiva demasiada crítica, decía, no, no ha fracasado la reforma, decía, y lo mira con ese optimismo. Lo que han fracasado son los operadores penales. Y eso, ellos son los que han fracasado. Más o menos rescatando lo que usted precisa, ¿no? No todos. Habrán algunos jueces, habrán algunos fiscales, habrán algunos policías que pues sí han dado la talla, pero son mínimos. En Arequipa tenemos un extraordinario policía, el mayor Santos Lobatón, jueces de la talla que tan renombrados como John Paul, Tawada, es decir, y podemos comenzar a hablar también de fiscales, pero como usted dice, pues los individuos, los esfuerzos individuales no se articulan en todo el sistema. Entonces, por eso parto a lo segundo y que usted señala con fuerza. Tal vez una perspectiva, ¿cierto?, crítica, desde la percepción por los distintos escenarios donde laboraba, podría dar algunas señales, pero mi percepción es unilateral, de hecho, es una percepción con algunos datos y estadísticas.
Yo considero que ese análisis concreto de la situación concreta de la reforma corresponde a una labor del Estado, a una labor, a una tarea institucional, este, que los centros de investigación del Ministerio Público, de la Policía, del Poder Judicial, levanten información, pero con investigadores, no esa investigación burocrática para cumplir el periodo. Se requiere hacer ese levantamiento de información, se requiere necesariamente evaluar las capacidades, las destrezas que tienen fiscales, jueces, para recién orientar el núcleo de la capacitación, ¿cierto? Respecto de estos operadores, que es lo que tenemos. Y seguramente algo rescataremos para que tengamos los cuadros que permitan perfilar, pues, una reforma sustancial. Pero eso es lo que se tiene que hacer, eso corresponde a una política institucional. Las gritas, las arengas, a veces individuales, más allá de, pues, alentar un poco emotivamente en un determinado momento, no hace nada más. En realidad esto corresponde a otro tipo de política, ¿no? Muchas veces, y con esto quiero ser un poco también crítico dentro del propio aparato judicial, pues la ETI o las UETIs se encargan no tanto de levantar información, sino directamente de aplicar recetas que sin que esté claramente el diagnóstico, pues rebotan, no van a tener performatividad. Y ese es un problema. Se aplican recetas sin el diagnóstico. A levantar información, ver los paradigmas que tienen jueces, fiscales, operadores policiales y los propios abogados defensores, y en función de ello recién hacer la propuesta de una reforma en serie. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por su pregunta y correspondiente respuesta. Muy bien, y consulto a quienes se encuentran en el público virtual y presencial si hay algún planteamiento para poder llegar a este epítome, a este desenlace de la conferencia y debate que podría suscitar. Bien, advirtiendo que todavía no hay manos alzadas, perdonarán que resulte quien habla un moderador entrometido, pero quisiera hacer justicia a esta característica planteándole una pregunta, con el permiso del doctor Eric Eloy, a quien estoy apuntando, por supuesto. Doctor Celis Mendoza, efectivamente, su prolífica y fructuosa forma de pensar nos hace recordar a los grandes maestros, por supuesto, a Mimbela de los Santos, quien decía que la política criminal del Estado forma parte efectivamente de la política social del Estado. Eso vale decir, la solución no está en la política criminal, sino en la política social, política económica, entre otras aristas mismas. Igualmente, su pensamiento da gala, por supuesto, al Instituto Eugenio Raúl Zaffaroni que usted dirige. He escuchado bastante el término del Estado policía, el Estado policial. No quisiera pecar de romántico, ¿no? Pero está en la obra, la novela En busca del tiempo perdido, y Zaffaroni toma ese título llamándolo En busca de las penas perdidas. Y ahí habla, por supuesto, del Estado policía. Sin embargo, ya por el 2019 hay una suerte de evolución, así como hay un primer Wittgenstein, hay un segundo Zaffaroni, quien en la nueva crítica criminológica en tiempos del totalitarismo financiero ya no habla de un Estado policial, sino habla de un Estado deteriorado. Entonces ve que se está agravando la situación, es mucho más amplia que solo el problema de la policía, sino es el problema de las instituciones que van brindando al planeta cárcel, como señala Iñaki Rivera, y esas posturas pueden decirse peyorativamente que pueden ser solamente políticas, pero usted, doctor, se caracteriza por una producción tan crítica, pero también epistemológica. En muchos de sus artículos usted habla del razonamiento inductivo en el caso de la prisión preventiva, si la memoria no me es ingrata, y hay que engarzar ello al tópico de discusión que nos congrega, vale decir, a la dirección de la investigación. Entonces, no quisiera ser sugerente con mi pregunta, doctor, pero usted habla respecto a la teoría general del proceso, la epistemología, y yo le pregunto, en términos epistemológicos, si es viable ese quiebre en la investigación, o tiene que haber un desarrollo coherente, sistemático y lineal. Por tanto, y ergo, no sería viable la inserción de la policía con un protagonismo para que en otro momento sea la inserción del Ministerio Público en lo que reste de la investigación. Quedo atento a su respuesta. Muchísimas gracias. A usted, doctor, hacía referencia a una postura crítica del maestro Lorca Navarrete, de esa concepción ferroviaria del proceso. Lamentablemente,
gran parte de los juristas prácticos, que somos, vuelvo a reiterar, fiscales, jueces, abogados, tenemos esa concepción. Primera estación, segunda estación, tercera estación, es decir, tenemos esa concepción ferroviaria del proceso. Ante una pregunta de una señora fiscal, hice referencia, ¿no?, a esa necesaria formación epistémica que debe tener el operador fiscal para saber cuándo tiene información y no hay necesidad de esa investigación preliminar. Cómo apurar un requerimiento de incoación del proceso inmediato o una acusación directa o una formalización. Si esa es la perspectiva, lo primero que tendrá que hacer, pues seguramente el operador fiscal es evaluar el arsenal de información que tiene para ya con ello formalizar la investigación preparatoria. Pero eso requiere obviamente talleres, eso requiere preparación, eso requiere pues formación en serio respecto de lo que es configurar o articular una hipótesis con la información que tengo. Pero si lo que tengo es una formación burocrática, llego un día lunes y de pronto remito todas las carpetas a la fiscalía, no estoy haciendo ninguna labor, sino solamente, como lo dijo en alguna oportunidad, no creo de manera crítica, sino algo acervo Riestra, los jueces de la quincena y diríamos los fiscales de la quincena, ¿no? El trabajo burocrático para que pase simplemente el mes, nada más. No, no se quiere eso. Es realmente un cambio de paradigma completo y compromiso con la reforma. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Seguramente Kafka estaría en la misma situación del proceso y podría hablar del proceso peruano con la misma literalidad de las cosas. Continuamos con la última pregunta, a menos que el público presente desea plantear alguna más. Muy bien, continuamos con el doctor Eric Eloy. Por favor, le cedemos el uso de palabra. Estimado Eric, su micrófono está apagado. Bueno, dicen que la paciencia es una virtud, así que quedamos atentos. Sí, es el audio. Esperemos un minuto, estimado público. O en todo caso puede escribir la pregunta. Bueno, estimado doctor, vamos a llegar al colofón del asunto, quedando atento a su pregunta escrita en todo caso. Yo quisiera, antes de invitar al doctor Celis Mendoza Ayma a dar unas últimas reflexiones respecto al tema, que por supuesto es un aspecto que queda en el tintero aún desarrollar, ¿decía doctor? Sí, dado que no va a preguntar el doctor, tengo por supuesto, una adelante. pregunta muy puntual. Lo que pasa es que en España, producto de los anteproyectos, algo que se ha discutido es, en realidad, cuando se otorgó la dirección de la investigación al Ministerio Público, se estableció la necesidad de que tenga autonomía, ¿cierto? De que no dependa del Ejecutivo. Entonces, hay autores que postulan en España que al entender que la policía va a contribuir decisivamente en la investigación, también debe hablarse de la autonomía de la policía. ¿Sí? Es más, algunos postulan que en realidad esa autonomía debe estar alejada, por supuesto, del Ejecutivo y que debería adscribirse incluso al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se piensa en la idea de que debe haber una policía especializada que se dedique exclusivamente a investigar conjuntamente con la Fiscalía. Porque solo de esa manera se va a lograr que haya una conjunción, una coordinación adecuada entre ambas instituciones para de esta manera garantizar una efectiva investigación y además que el poder político de turno no pueda interferir, por ejemplo, sacando a policías cuando no les son de su agrado y de esa manera entorpecer la investigación. Entonces, ¿qué le parece esa concepción de la autonomía de la policía, siguiendo la lógica también de la autonomía del Ministerio Público, profesor? Yo le cuento un hecho real. En el Arequipazo, por allá por el 2003, se causó lesiones severas a muchos de los manifestantes. Y se realizó una investigación a través de la DIVINCRI. Me hice cargo de la instrucción y cuando llevaron el atestado aparecían 2 piquetes de policías y de pronto frente a los fundamentos de la formalización de la denuncia, esto aparecía cruzado, es decir, un piquete que estaba en el Parque Duhamel y otro piquete que estaba en el Parque Romano, en esta suerte de
traerse abajo las barricadas y la protesta popular. Pero resulta que de la lectura que se hacía de la formalización, no aparecía vinculado quiénes eran los escopeteros que habrían efectuado disparos y habrían causado graves lesiones a muchos ciudadanos, directo, no en un disparo elíptico. Eh, ya en las declaraciones, instructivas y en las testimoniales de los efectivos policiales que habían levantado el atestado, un poco frente a las preguntas bastante directas, pues un policía quiso hablar conmigo en privado. Y vean, yo lo digo públicamente esto, y me dijo directamente, vino el general, ¿cierto? Y nos dio una regañada tal, porque nosotros ya teníamos identificados cuáles eran los escopeteros de tal lugar. Eran dos en tal y dos en tal lugar. Así que nos dijo que éramos unos desleales y que por tanto tendría, ese trabajo lo derivaba a otra persona. Y me dijo así, en off, que lo que habían hecho era acusar. Los escopeteros que estaban en Parque Amel aparecían en el formato del atestado en los escopeteros que estaban en Parque Romano. Vean, vean. Es decir, eso de direccionar cuando pues está directamente vinculado al Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, era tan clarísimo. Entonces, la respuesta está clarísima, doctor. El tema de una policía que tenga una relación con el Ministerio Público como de manera autónoma es una necesidad, porque si no, las injerencias del poder político en un Perú como el nuestro siempre van a estar presentes. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor y le estoy poniendo un ejemplo así tan claro y tan crudo. Gracias. Gracias, doctor Freddy, por plantear la pregunta y ganar tiempo para la siguiente, que fue del doctor Eric Eloy de la Cruz Maticorena. Que cito, ya para culminar. Disculpe, mi micrófono está desactivado, no puedo activarlo, ¿se entiende? Considero que no es que esté mal la reforma, puesto que no se trata de una investigación en postas. Entiendo que la lógica de la norma es que exista una articulación entre ambas instituciones. Es por ello que pienso que la sentencia del Tribunal Constitucional busca fortalecer el binomio de la investigación. En esa línea, me gustaría saber la posición del maestro Celis respecto a privilegiar el trabajo coordinado antes que buscar reformas ulteriores. Muchas gracias por su respuesta. Gusto, como siempre, escucharlo, doctor. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. Ahí está el marco de referencia que sería la sentencia. El problema es cómo operativizar, pero en serio, no en protocolos y no en este tema de tensión. Yo creo que eso requiere, vuelvo a reiterar, políticas de Estado, pero concretas, específicas, a largo plazo y empezando con planes pilotos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Celis. Ya para culminar, le invitamos a una reflexión. Como moderador, tomo la licencia de citar un libro que seguramente usted conoce, a Manuel Escorza, Redoble por Rancas. Y en la advertencia dice lo siguiente: ciertos hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres, han sido excepcionalmente modificados para proteger a los justos de la justicia. Fuertes palabras y palabras textuales, puesto que el poder punitivo está en una constante expansión y la labor del operador jurídico es en limitarla y respetar los principios que tenemos en nuestra formación jurídica. Muy bien, doctor Celis, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos conscientes que con su presencia como miembro del Instituto de Ciencia Procesal Penal es de sumo agrado y una suma importante para el desarrollo de la ciencia en nuestro terruño peruano. Le cedo el uso de la palabra para una última reflexión y agradezco a todos los presentes. Muchas gracias, doctor. En un congreso en Trujillo, escuché al maestro Arsenio Oré decir, llega una determinada etapa en la vida en la que ya no tenemos represalias o cualquier acción. Y me pareció muy interesante. Era de un hombre trajinado, un hombre que había vivido bastante el proceso y me agradó y lo tengo dentro de mí porque digo, nosotros ya también hemos trajinado buen tiempo y si nos corresponde pues tener un rol en este contexto de reforma es pues decir las cosas como son. Los riesgos que se puede afrontar creo que son costos necesarios, ¿cierto? Para efectos de pues tratar de trazar un derrotero, ¿no? Hacer las propuestas en realidad. No es un tema
de tener posturas endulcorantes, de sofá, muelles, no. Ser garantista y ser de una posición constitucional es un reto y yo llamo a las jóvenes generaciones a que asuman esta forja, pero lo asuman no por modismo, no para conferencias, no para congresos, sino en el trajín diario, en la brega diaria de una verdadera reforma del proceso. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, con ello culminamos. Hasta una próxima oportunidad, estimados colegas. Muchas gracias, doctor.